Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, señores, ha habido manifestaciones que muchas veces pasan a ser más políticas que reales en torno a un tema sobre el cual no se puede decir lo contrario. Es decir, hemos visto que le han preguntado al presidente de la República, Luis Abinader, si considera que debe haber una mejoría en los salarios de los trabajadores, y él responde, claro que sí, debe haber una mejoría en los salarios de los trabajadores. Usted le pregunta a los propios empresarios, le dicen, sí, pero por supuesto. Esta semana, por ejemplo, se le preguntaba al gobernador del Banco Central, que ha sido coherente siempre con el hecho de que los niveles de ingresos en la República Dominicana de los trabajadores son muy bajos y que debe haber un aumento salarial. Y digo que ha sido coherente porque incluso en una ocasión en el gobierno pasado, él mismo dijo públicamente que tuvo que dejar de hablar sobre favorecer aumentos salariales porque le llamaron la atención. Llegó un momento en que le llamaron la atención y dijeron, deja de hablar de eso. Entonces, es porque se trata de algo positivo. Es como cuando usted le pregunta a un inversionista extranjero, ¿tú estarías en disposición de invertir en la República Dominicana? Tú vas a decir, sí, yo estoy en disposición de invertir, claro que sí. Ahora, luego vamos a ver las condiciones. O sea, si tú me dices a mí, tú le preguntas a un platanero, ¿tú estás dispuesto a suplir de plátano a todo el país la demanda nacional? Tú vas a decir, claro que sí. Pero en el momento en que quieran que yo supla la demanda entera, ahora, ¿cuáles son las condiciones? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Y lo decíamos ya desde el principio del programa con relación a la paralización de la economía. Se produjo una paralización forzosa de la economía. Y esa paralización forzosa de la economía obligó a reducir considerablemente la oferta laboral. Y la gente tiene que tener una idea sobre eso. Miren, señores, que yo les he repetido aquí. En el sector formal llegaron a perderse más de 800,000 empleos. Pero finalmente cerramos el año, y le estoy hablando de un sector formal que en el sector privado, que fue donde se perdieron los empleos, no fue en el sector público, en el sector privado tenía registrados antes de la pandemia 1.587.000, lo recuerdo de memoria, 1.587.000 trabajadores formales en el sector privado. Y de eso llegaron a perderse más de la mitad, señores, en el transcurso de la pandemia por la parálisis económica. Finalmente cerramos el año. Terminamos el año porque se perdieron muchos empleos, se comenzaron a recuperar algunos, principalmente gracias a los programas de asistencia social del gobierno para los empleados, o sea, el fase 1 y el fase 2, y cerramos el año con la pérdida de alrededor de 175,000 empleos. La pérdida real de 175,000 empleos formales, o sea, gente que perdió su empleo. Luego a eso tú le sumas el hecho de que ese sector privado venía generando cada año en promedio más o menos 80,000 empleos formales. Cada año, o sea, si tú te fijas en las estadísticas de la Tesorería de Seguridad Social, en los últimos 8 años, 9 años, tú te vas a dar cuenta de que cada año aumentaba la masa trabajadora formal en alrededor de 80,000 a 85,000 trabajadores nuevos cada año. Si el año 2020, nosotros en lugar de generar esos 80,000, lo que hicimos fue que perdimos 170,000, entonces eso equivale a 3 años de generación de empleos perdidos. O sea, perdimos los 80,000 que debimos generar en el 2020 porque hubo una parálisis de economía, entonces no se generaron 80,000 nuevos, no se generaron en el sector privado. Y luego de los viejos que teníamos ya nombrados, perdimos 176,000, casi 180,000. Por lo tanto, perdimos entonces el equivalente a 2 años de aumento de la oferta de empleos, o un poquito más de 2 años, más lo que no se generaron ese año, que son entonces 3 años perdidos. Para recuperar eso, habría que recuperar la economía primero a los niveles en que estaba, y luego entonces comenzar a seguir creciendo y a seguir nombrando gente en el sector privado con base en las demandas que vaya teniendo el sector productivo. Un sector productivo que tiene todavía áreas que no se han recuperado. Uno de los mejor recuperados es el de la zona franca, y todavía la zona franca tienen, todavía al día de hoy, 9 o 10,000 empleos menos de los que tenían antes de la pandemia, es decir, en febrero del año 2020. Todavía tienen menos empleo de lo que tenían. Y, por supuesto, no aumentaron su oferta de empleos. Luego, entonces, están otros sectores
que si bien pueden reconocer que deben aumentarle o que deberían aumentarle los salarios a sus trabajadores, porque es verdad que deberían aumentar los salarios a sus trabajadores, no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, yo digo, cuando nos sentemos en julio, el Comité Nacional de Salarios, a discutir el aumento salarial, pues muchos de los trabajadores que me están escuchando dicen, no, tú lo que eres un enemigo de la clase trabajadora. No, por el contrario, yo soy un amigo de la clase trabajadora porque yo prefiero personas con empleo aún ganando bajo salario y no personas desempleadas porque hay que aumentarle el salario a 2 o 3. O no personas desempleadas porque para aumentarle el salario a 2 o 3 hay que reducir la nómina de las empresas. O que quiebren las empresas. O que quiebre la empresa y termine cerrada. Entonces diga, bueno, definitivamente yo tenía 50 empleados, como tuve que aumentarle, no pude resistir, entonces lo que tuve que hacer es cerrar la empresa. Ahora tenemos 50 desempleados. Eso es lo que yo no quiero. ¿Por qué? Porque de manera coyuntural es mejor conservar el empleo. Yo recuerdo cuando vino la pandemia en su buena, cuando la pandemia estaba en su buena, y en ese momento yo era empleado, aparte de ser empleado de aquí, era empleado del Estado. Yo sabía que no iba a perder mi empleo en el Estado, en ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, el Estado no podía cancelar gente durante la pandemia. Eso fue una orden gubernamental y fue positiva, porque imagínate tú, si el sector privado está despidiendo gente y el sector público también lo hace, se embromó la cosa. Pero había gente a mí que a veces me llamaba y me decía, mira, no, que tengo un disgusto ahí porque en la empresa donde yo trabajo, y yo le decía, mira, cógelo suave, que tú estás entre los dichosos que tienen empleo, porque hay 900,000 que perdieron su empleo, que están en su casa, jalando aire. Entonces, el que tiene su empleito, mejor que lo coja suave. Esta vez muérdete los labios, no te pongas de malcriado con el jefe y no sientas que te están explotando, que la clase, la oligarquía empresarial, explotadora, ese discurso de los años 60, no, cógelo suave. ¿Por qué? Porque ahora lo que hay es una reducción de la oferta laboral. Entonces yo pregunto, en julio, porque hay que ir con cierta sensatez, ¿vamos a decirle al sector turístico que tiene que aumentar los salarios de los empleados? Cuando todavía el sector turístico tiene una caída equivalente alrededor del 35% de lo que tenía antes de la pandemia, el mes de mayo, de acuerdo con lo que informó el Banco Central. O sea, llegaron turistas por el equivalente al 70% de lo que llegaron en mayo del año 2019. Del año 2019. Entonces, bueno, todavía estamos por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces quiere decir que todavía hay una cantidad importante de hoteles que están cerrados y los que están abiertos tienen una cantidad importante de habitaciones cerradas porque no están recibiendo la suficiente cantidad de turistas. Y por eso todavía se mantiene hasta, bueno, junio, julio, agosto, hasta el mes de agosto, la asistencia de fase para los trabajadores del sector turístico, porque todavía hay trabajadores del sector turístico que están suspendidos. No hay empleo. Pero encima de eso, si le decimos, mira, pero hay que aumentar el salario a los empleados, a los que están activos, al final el hotelero puede decir, bueno, pero no, yo no puedo, yo voy a tener entonces que bajar la cantidad de habitaciones, suspender una cantidad importante de trabajadores para poder compensar y aumentar el salario a lo poquito que me queden. Entonces sería peor. Pero luego vamos a decirle a quién, a los dueños de restaurantes, que ahora le cerramos el horario hasta las 6 de la tarde, o sea que les limitamos. Pero esos empleados, no podemos decirle que aumenten el salario a los trabajadores. Le vamos a decir a los dueños de los gimnasios, a los dueños de los bares, a ese sector del entretenimiento que la gente vive criticando y diciendo que bueno, mira, porque el entretenimiento es para bullicio y para chercha. Bueno, hay unas cifras del Banco Central que indican que de la caída que sufrió la economía el año pasado, para que usted tenga más o menos una idea, la economía cayó el año pasado menos 6.7%. De ese menos 6.7% hay 3.5%, o sea, casi la mitad, que fue por la caída del sector de la industria del entretenimiento, hoteles, bares y restaurantes. O sea, que si ese sector no hubiera sufrido la caída que sufrió, la economía en vez de decrecer menos 6.7, hubiera decrecido menos 4. O sea, el decrecimiento hubiera sido mayor. O sea, la incidencia de ese sector afectó a la mitad de la proporción en que se desplomó la economía. Asimismo también incide en la mitad de la proporción en que pueda crecer la economía cuando estemos en constante crecimiento, porque ahora estamos en un proceso de rebote económico para luego entonces llegar a los niveles adecuados. Entonces, es posible que haya que hacer y sin mencionar las micro y pequeñas empresas, que las pocas que quedaron abiertas no tienen condición de aumentar los salarios de sus trabajadores. Entonces, tienen que entrar en conciencia la clase sindical
Y la clase trabajadora, independientemente de que sus sindicalistas o representantes, entre comillas, digan que, bueno, que hay que aumentar un 40%, tienen que tomar en cuenta que en este momento, aún a pesar de la lamentable y desgraciada tendencia alcista de los precios de la canasta básica, que es entonces un componente que empeora la situación, ciertamente la empeora, aún en medio de esa situación, si el sector al que usted pertenece le dicen que no van a poder ajustarle el salario, trate de cogerlo suave, porque estamos en una época de sacrificio. De sacrificio usted dirá, bueno, pero el mayor sacrificado va a ser el trabajador. Posiblemente sea el mayor sacrificado porque es el que más necesidades tiene. Pero créanme que el sector empresarial también va sacrificado. Hay sectores que van a aumentar los salarios y que posiblemente ya lo aumentaron. El sector financiero puede aumentar los salarios. Una parte del sector comercial, y digo una parte porque es el sector comercial que vende, que tiene supermercado, cadena de supermercado. Pero las tiendas de electrodomésticos, las tiendas de muebles, no crean ustedes que tampoco les ha ido bien, sino que se vieron incluso cerradas durante un tiempo y hoy día están vendiendo menos de lo que vendían. Las empresas que les ha ido bien son las empresas donde en situaciones de crisis la demanda de los servicios que ofrecen no puede reducirse, que son las empresas de logística, de transporte, en aspectos de transporte de carga, que son las empresas dedicadas a servicios de salud, en este caso, que son las empresas dedicadas a servicios farmacéuticos, que son las empresas dedicadas a la venta de alimentos y de productos de la canasta básica no comestible, que son los supermercados, repito, y el sector financiero, que son los bancos que también han mantenido. Entonces, bueno, hay sectores que pueden y deben aumentar los salarios, pero hay sectores que no van a poder aumentar los salarios. Entonces esa sectorización o esa clasificación, aparte de la reclasificación empresarial que va a entrar en discusión también en julio, esa clasificación de cuáles empresas les fue bien y cuáles empresas les fue mal, debe tomarse en cuenta en el Comité Nacional de Salario para no hacer un aumento general de salario. No un aumento salarial al sector privado no sectorizado. No. Vamos a ver cuáles de esos sectores o de esas áreas del sector privado no tienen condición para hacer esos aumentos y que entonces el Ministerio de Trabajo haga una especie de excepción en el seno del Comité Nacional de Salarios a los fines de que eso se entienda. Porque imponerle un aumento salarial a sectores que no pueden aumentar pudiera ser o traer como consecuencia el riesgo de que esos sectores, para poder cumplir con ese mandato de aumento salarial, tengan que reducir su oferta laboral, y al reducir su oferta laboral lo que van a hacer es aumentar el desempleo en momentos en que tenemos un presidente abogando por un pacto por la generación de más empleos. Más empleos y aumento salarial es una combinación difícil en medio de una crisis como la que se está viviendo en la República Dominicana. Esperemos, julio ya es el mes que viene.